Buenas tardes a todos nuestros amigos, amigas, hermanos, hermanas que nos acompañan regularmente a este programa, el Evangelio de Cristo a través de la Biblia. En el día de hoy también tenemos un obsequio de regalo, un premio. Al final del programa se va a dar este premio entre todas las personas que nos llamen y contesten la pregunta que está apareciendo en pantalla. ¿Cómo sanó el Señor a un ciego de nacimiento? Decir más o menos en forma específica, en el caso que se estudió la semana pasada, en qué forma el Señor sanó a ese ciego de nacimiento, y podrá participar por este libro, que es la Asamblea Cristiana, pero dice según las Escrituras. Hay varios temas interesantes en este libro que hablan acerca de la iglesia. Todo lo que tiene que ver con la iglesia concerniente a las cosas que son cosas prácticas que se realizan en una iglesia. No se deben hacer como a uno se le ocurre o como la tradición diga, sino que solamente como la Escritura dice. Así que es un libro bien interesante. Todo lo que se aconseja que se haga en una congregación cristiana está respaldado por textos, versículos de la Escritura, de la Biblia. Por eso el nombre del libro, Una Asamblea Cristiana según las Escrituras. Este libro está basado en notas de una clase bíblica. Y este día sábado también tenemos una clase bíblica, y el tema de este año que comenzamos es 11 mujeres destacadas de la Biblia. 11 mujeres destacadas de la Biblia. Durante todo el año hemos estado estudiando las mujeres destacadas en la Escritura. Ya hemos estudiado a Sara, a Rahab, a Débora. Y este día sábado nos corresponde el turno de estudiar a Ruth, que hay un libro entero escrito de esta mujer, y aprenderemos cosas interesantes de ella, de su vida, su transformación, su llamado, y todo esto el día sábado a las 6:30 de la tarde hasta las 20 horas, hasta las 8 de la tarde. Pedro Aguirre Cerda 189, Pedro Aguirre Cerda 189, a 1,5 cuadras de la plaza, para que nos acompañe el día sábado. Una reunión que tendrá lugar en Pedro Aguirre Cerda 189. También está la oferta de los cursos Emaús en forma gratuita, totalmente gratuita para nuestros estudiantes. Hay varias personas ya que están estudiando con nosotros, están aprendiendo de la Escritura. No buscamos tener más adherentes en nuestra congregación, sino que hay hermanos que se interesan más por el conocimiento de la Sagrada Escritura, y con estos cursos se les hace un poco más fácil, más cómodo. Ellos estudian la palabra del Señor a través de estos cursos y luego nos entregan los exámenes y se quedan con el libro. Así que todo esto también está de forma gratuita, disponible para todas aquellas personas que quieran escudriñar más de la Escritura, sin ningún compromiso, sin ningún tinte tampoco sectarista o religioso, para cualquier hermano que quiera profundizar más de la Escritura. Y si alguna persona quiere también aprender de la Biblia, aprender de la Escritura, del Evangelio de nuestro Señor, también está la oferta disponible, totalmente gratuito, totalmente gratis. Llamar aquí al canal, ponerse en contacto con nosotros, dejar algún dato de algún número o algo de contacto, y estaremos pronto a atenderle. En nuestro programa estamos estudiando el Evangelio de Jesucristo a través de la Biblia, y hemos ido leyendo y estudiando, analizando, comentando Juan verso por verso, y en el día de hoy nos corresponde el capítulo 10. Así que si tiene una Biblia en su hogar, en nuestros hogares la mayoría hay una o dos o tres Biblias, pero el problema es que no siempre se abren. Así que le invitamos a que nos acompañe en la lectura de Juan capítulo 10. Vamos a leer algunos versículos antes de comenzar con nuestro estudio. Así que Juan capítulo 10, y está el teléfono disponible para que nos llame. Hay una página en Facebook también para que se contacte con nosotros y aprenda cada día un poco más de la Escritura. Si tiene alguna pregunta también, algún tema que le interese de la Biblia, también puede hacerlo llegar a nosotros.
Juan capítulo 10, el versículo 1 dice: de cierto os digo, una frase que utilizaba el Señor para decir lo que Él iba a enseñar como era algo verdaderamente importante y era verdadero, el único. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas, es. Versículo 3. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Y las ovejas le siguen, porque conocen su voz, mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirle: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no lo oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón, aquí se está refiriendo al enemigo, a Satanás, el diablo, a la serpiente antigua. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían: demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros: estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos a los ciegos? Hemos dado lectura a Juan capítulo 10, del verso 1 al verso 21. El tema de este capítulo es el Señor Jesucristo como el buen pastor. Y lo esencial, lo medular de este pasaje es lo que dice en el verso ahí: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y tenemos entonces que identificar por qué se utiliza este ejemplo del pastor. El Señor era muy bueno, muy dado a dar y a enseñar a través de parábolas. Y las parábolas es un método de enseñanza. Tenemos en la Escritura al Señor como el maestro por excelencia. Nuestro Señor Jesucristo era un maestro por excelencia. Ninguno como Él en la enseñanza. Él enseñaba a la gente, apartada de todos los círculos religiosos que ya se habían envanecido con su teología. El Señor enseñaba como quien enseña a los niños. Interesante, cuando los hombres buscan términos y cosas extrañas teológicas y enredan más a la gente acerca de las cosas espirituales, el Señor enseñaba como quien enseña a un niño. Interesante ejemplo a seguir para cada uno de los que enseña la palabra de Dios, que tiene esta responsabilidad de enseñar a otros acerca de lo que el Señor le ha dado en primer lugar. Y el Señor enseñaba a través de las parábolas. Y esta podremos ver que es una alegoría, dice aquí: el pastor, las ovejas, el redil,
la puerta de las ovejas, el ladrón, el asalariado. Y cada uno de estos personajes que aparece en esta parábola tiene un significado que sirve aún para nuestros días. Así como el Señor era bien dado, por ejemplo, a las parábolas, eran potentes. A Pedro, que era un pescador, le habla a través de una alegoría, de una parábola, y le dice: sígueme, yo te voy a hacer pescador de hombres. ¿Acaso no habrá cruzado en la mente de Pedro esta reflexión, esta alegoría que el Señor le dijo? Mira, tú eres pescador, tu trabajo es pescar, es salir, es trabajar, es tirar las redes, tomar los peces. El Señor le dijo: sígueme, yo te haré pescador de hombres. Pescador de hombres. La idea estuvo dando vueltas en Pedro y le gustó, y fue uno de los que, a través de esta llave que el Señor le dio, de la predicación del Evangelio, a través de su palabra se convirtieron muchas personas. En el libro de los Hechos, por lo menos en 2 ocasiones, vemos cómo Pedro se convierte en más de 3.000 o como 3.000 personas y como 5.000 personas a través de la predicación de este hombre que el Señor lo sacó de las redes de este mundo, lo sacó de ser pescador en este mundo a ser pescador, pero pescador de almas, porque un alma vale más que todos los tesoros de este mundo. Si a través de este programa un alma entiende el mensaje de salvación, ya la obra del Señor habrá sido hecha. ¿Por qué? Por la salvación de un alma, la importancia de una persona, la diferencia que puede hacer una sola persona es importante, es crucial. El Señor Jesucristo con 12 personas cambió el mundo entero, su mundo conocido. Pablo era una persona y predicó y convirtió todo lo que conocemos en el día de hoy como Europa, como Turquía. Una persona puede hacer la diferencia. Una persona, un hermano que se preocupa por estudiar su Biblia, puede hacer la diferencia en una congregación que muchas veces está basada más en costumbres y tradiciones humanas que en lo que es la Escritura. Lamentablemente, nuestra ciudad, nuestra zona, se da mucho eso. Se hacen más cosas por costumbres, pero no basadas en lo que dice la Escritura. Así que una invitación a estudiar la Escritura, a que cada cosa que hagamos en nuestras congregaciones sea porque los primeros hermanos las practicaban, porque el Señor la ordenó en su palabra, y no porque a fulano o sultano se le ocurrió hacer algo y se hizo. Así que tenemos una alegoría, parábola del redil, parábola del buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, y nosotros, cada uno de los seres humanos en este mundo, somos las ovejas, las ovejas. Y las ovejas hemos nacido con una naturaleza que no la podemos cambiar, somos ovejas descarriadas. Y el Señor afligía su alma, se angustiaba, tenía compasión de nosotros, porque el Señor nos ve como ovejas que no tienen pastor. Este mundo está como ovejas descarriadas, cada cual se va por su camino. Y al decir esto, desde la antigüedad, el profeta Isaías lo decía, que somos ovejas, cada una va por su camino, y nosotros tenemos nuestros caminos, pero el Señor tiene caminos para nosotros. Y Él quiere llevarnos a su redil, quiere llevarnos a comer buenos pastos, como dice aquí el verso 9. Dice que Él es la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Pastos saludables, pastos que son nutritivos para nosotros en nuestra vida espiritual. Pero hay ovejas en el día de hoy que están comiendo incluso basura. Se le está hablando de psicología, se le está hablando de filosofía, se le está hablando de economía en las iglesias. Pero la iglesia es para hablar de Dios. La iglesia es para hablar de Jesucristo. La iglesia es para hablar de la salvación. La iglesia es para hablar del Evangelio. El Evangelio de Jesucristo no es una religión a seguir. El Evangelio es un mensaje. El mensaje del Evangelio. Evangelio es del griego la buena noticia, una buena nueva. ¿Y cuál es esa buena nueva, esa buena noticia? Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pastos saludables,
pastos verdes, pastos frescos para las ovejas. Pero el asalariado no le importan las ovejas. El asalariado, el que gana dinero con las ovejas, no le importan las ovejas. No le importa si la oveja anda mal, anda bien, que se descarríe hacia el mundo, no le importa. El asalariado no le importa, pero el buen pastor ama tanto a la oveja que llega al punto de decir aquí que Él es el buen pastor y da su vida por las ovejas. Da su vida por las ovejas, porque esas ovejas son suyas, son de su posesión, son ovejas que Él ha experimentado cosas con esas ovejas. Las quiere, las ama, quiere apacentarlas en buenos pastos. Esas son las ovejas del buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿No te gustaría ser a ti, amigo, amiga, que no tienes a Cristo en tu corazón, una oveja en el redil del buen pastor? Y no estoy hablando aquí de congregación, ni siquiera he mencionado alguna congregación, A, B o C congregación. Es el Señor Jesucristo el buen pastor, y el buen pastor ha dado su vida por las ovejas. Hemos considerado que nosotros somos ovejas. Cada uno de nosotros en este mundo somos ovejas descarriadas, cada cual se va por su camino. Mas Jehová cargó en nuestro Señor el pecado de todos nosotros. En su muerte, allí en la cruz del Calvario, Él estaba llevando nuestros pecados. ¿Quiere tener un redil? Quiere tenerte dentro del redil como una oveja que el Señor ha dado su vida por ti. Pero aunque parece ser un mensaje fácil, aunque parece ser un mensaje para niños, que Jesús es el buen pastor da su vida por las ovejas, nosotros somos las ovejas, no todo el mundo lo cree. No todo el mundo cree esto. En el día de hoy se dice: repite esta oración y serás salvo. Pero en la Escritura, los primeros cristianos, las primeras predicaciones, nunca se vio esto. Y a través de los años tampoco se ha visto. Y hay mucha gente en nuestras ciudades que cree que es salvo porque un día en alguna reunión pusieron alguna musiquita o mostraron algunas imágenes, conmovió su alma, algo dentro de él, y repitió una oración. Y si uno le pregunta si es salvo, dice: sí, yo un día repetí una oración. Pero en el día de hoy su vida está muy lejos de lo que la Escritura menciona como la vida de un cristiano, como la vida de un creyente. Entonces queremos analizar eso, ver eso, qué significa ser una oveja del pastor. La oveja del pastor oye la voz del pastor y hace lo que el pastor dice. ¿Serás una oveja del Señor? ¿Serás una oveja de este redil? ¿O hemos dejado entrar en este redil? ¿Hemos dejado entrar en el rebaño de las ovejas al ladrón? Porque el ladrón, que es el enemigo de las almas, es Satanás, el diablo. El ladrón tiene otro propósito. Así como el Señor es el buen pastor, el buen pastor da su vida por las ovejas, el ladrón, que figura de Satanás, tiene otro propósito. ¿Y cuánto daño hace en nuestras congregaciones el abrirle una entrada al enemigo de las almas? El abrirle en nuestras congregaciones una entrada al pecado. El abrirle en nuestras congregaciones la entrada a la división entre hermanos. Dice: el ladrón no viene, hablando de Satanás, Satanás no viene sino para hurtar, matar y destruir. 3 propósitos que tiene el enemigo de las almas, Satanás: hurtar, matar y destruir. El Señor, dice, ha venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Vida y vida en abundancia. ¿Cuántas personas hay que, tal vez conociendo al Señor Jesucristo como Salvador, no experimentan una vida en abundancia? No la experimentan. Están temerosos, están cortos de vista, como dice la segunda carta de Pedro. Su vista ha sido acortada, están ciegos espiritualmente porque han olvidado la purificación de sus antiguos pecados.
piensan que pueden perder la salvación que el Señor ha ganado por ellos. Y viven con este temor, no disfrutando la salvación que Jesucristo ganó en la cruz del Calvario. La misma palabra vida eterna nos demuestra el concepto de la Biblia acerca de la salvación. Si la salvación se perdiera, no sería vida eterna, por el solo hecho de analizar el lenguaje de la palabra eterno. Vida eterna, vida eterna. Sería una vida intermitente. Soy salvo el domingo, me pierdo el lunes, me vuelvo a recuperar el miércoles. Y el trasfondo de aquellas personas que piensan que la salvación se pierde, están confiando en la salvación por obras. Dicen, bueno, la perdí. ¿Por qué la perdió? Bueno, fallé al Señor. ¿Y cómo puede volver a recuperar su salvación? Dicen, haciendo lo que a Dios le agrada. Están confiando en la salvación por obras. Lamentablemente. No descansan, no tienen esta vida en abundancia. Una vida en abundancia es confiar, depositar toda la fe en el Señor Jesucristo, que Él me salvó, que Él me perdonó, que Él limpió mi alma, lavó mis pecados, que Él me dio una capacidad para tener la fortaleza en este mundo de vencer al maligno, no por mis méritos, sino por el poder del Espíritu Santo. Y el poder del Espíritu Santo es otro tema muy profundo y que ha confundido lamentablemente a muchas personas. El Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo es una persona que viene a morar en un Hijo de Dios y hace las transformaciones que nosotros no podemos hacer. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Interesante. ¿Cuántas veces hemos dado entrada a este ladrón, a este enemigo de las almas, en nuestra vida personal, en nuestra vida de congregación, en nuestra vida de ciudad, en nuestra vida como país? Chile, como país, le está abriendo de par en par las puertas al maligno. Tenemos problemas de educación, tenemos problemas de salud, tenemos problemas de tantas cosas, pero la prioridad de algunos es hacer leyes que van contra lo que Dios quiere. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. ¿Cuántas vidas hurtadas, robadas por el maligno? ¿Cuántas vidas ha hurtado? Matar y destruir. Eso el enemigo no tiene misericordia, el enemigo no tiene compasión. Si él ve a un hermano, a una hermana que anda mal, anda como una oveja descarriada, lejos del redil del buen pastor, el ladrón va a seguir dañando esa vida, ese testimonio, va a seguir dañando porque él no conoce la compasión, ni la misericordia, ni la bondad. Pero el buen pastor que da su vida por las ovejas quiere que los creyentes, los hijos de Dios, tengamos una vida abundante, una vida en abundancia. Que disfrutemos de la vida que el Señor nos ha dado. ¿Cuántas veces no hemos podido disfrutar de esta vida? ¿Cuántas veces? Y el Señor lo explica bien en el libro de Eclesiastés. Que disfrutemos de esta vida, que nos apartemos del mal, que nos apartemos del pecado, pero que podemos disfrutar esta vida. Lo que Él no quiere es que andemos en pecado, en concupiscencias, en las cosas de este mundo. Pero el Señor quiere que tengamos una vida abundante. Y pregunto nuevamente, ahora es una pregunta a mis hermanos, hermanas que nos escuchan también, si hemos disfrutado de esta vida abundante, esta vida en Cristo, esta vida en el Espíritu, esta vida sabiendo que tenemos una esperanza bienaventurada, que el Señor viene por su iglesia, que va a llamarnos con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará trompeta, dice la palabra. Hemos disfrutado esta vida. Somos personas normales, somos personas que trabajamos, que hacemos nuestras cosas, nuestra vida diaria, pero tenemos una esperanza,
y tenemos también un compromiso con el Señor de apartarnos del pecado. No concebimos el hecho de que hayan personas que digan, sí, yo conozco a Cristo, yo soy cristiano, y vivan como hijos del diablo. Ese no es un concepto que está aquí en la Escritura. Tiene que haber un cambio, tiene que haber algo que gatille en la vida de una persona que diga que conoce a Cristo, que marque una diferencia. Porque ya no estamos en los caminos de este ladrón que viene a hurtar, a matar o destruir, sino que estamos en los campos del buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas, nos lleva a buenos pastos, y también el buen pastor nos quiere dar una vida en abundancia. ¿Tienes tú esta experiencia con el Señor Jesucristo de decirle a Él que es tu buen pastor? ¿Qué debo hacer para ser salvo?, preguntó una persona a punto de morir casi. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta fue clara y simple: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. En Hechos 16 aparece: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Vamos a ir a una pausa musical y nuevamente la invitación a que te ganes este libro. Una asamblea cristiana según las Escrituras, según la Biblia. Así que ahí está la pregunta en pantalla para que nos llames, o por cualquier cosa que te interese acerca de la Escritura, llames también al programa. Ahora vamos a ir a una pausa musical y luego seguiremos el estudio y la palabra del Señor. Wonderful words of life, let me more of their beauty see. Wonderful words of life and beauty, teach me faith and duty. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Wonderful words of life, all for
Estamos analizando el capítulo 10 del Evangelio según Juan, donde el Señor Jesús está diciendo de verdad os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. ¿Por qué el Señor usa este lenguaje? Porque el único que se cumplen todas las profecías y todo lo que estaba escrito desde la antigüedad es solamente en el Señor Jesús. De Él estaba escrito que Él sería el profeta que vendría. Moisés habló de Él. También estaba escrito que Él era el Mesías, el enviado de Dios que venía para liberar a Israel. Ahora el Señor usa esta figura, esta alegoría, comparando a las personas con ovejas. Y las ovejas tienen características bien especiales. Y el Señor Jesús se compara a sí mismo como el pastor, la persona que está encargada de alimentar, de cuidar, de guiar, de proteger a las ovejas. Esto era una actividad en Israel cotidiana y los israelitas, obviamente, ellos conocían muy bien de esto. Así cuando el Señor está ejemplificando con esto, ellos podían entender lo que el Señor Jesús les estaba diciendo. Tal vez para nosotros que aquí en nuestra ciudad no es muy conocida esta labor, este trabajo, nos cuesta entender un poco. Pero aquí tiene que ver con que los que entraron por otro lado, tiene que ver con aquellos que pretendieron. Hubieron muchos que fueron líderes religiosos que pretendieron ser el Mesías, pero no había nada que se cumpliese en ellos. Así ellos, cual ladrones, ellos entraban por otros lados y no por la puerta principal porque no tenían el argumento para hacerlo. El Señor dice más, el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es, o sea, tiene la plena libertad, la plena confianza para llegar de frente a donde están las ovejas y entrar. Incluso el portero, allí también se usaba esto en Israel, y el portero conocía al pastor, al dueño de las ovejas, y al conocerle, obviamente, él le abría las puertas del redil, y las ovejas conocían la voz de su pastor. Esto es muy encomiable, ya que la confianza, la familiaridad que se llega a tener y llega a ver entre el pastor y las ovejas, llega a este punto, que las ovejas conocen la voz del pastor. Las ovejas son por lo general animalitos torpes, son curiosos y son fáciles de ser presa de los depredadores. Así el Señor dice que Él a sus ovejas llama por nombre y las saca. Ahora, ¿por qué se usa estos términos acá? Porque cuando nosotros nos salvamos, o nos salva más bien el Señor de la condenación eterna a través de su muerte en la cruz, nosotros recibimos un nombre nuevo. Y este nombre Él lo conoce, y Él conoce el nombre nuestro. Y dice que Él llama por su nombre a cada oveja y la saca. Y Él, cuando la saca, va delante de ellas. Él no va detrás, protegiéndose a través de las ovejas, obteniendo alguna cosa, sino más bien Él va delante para defenderlas, para guiarlas. Y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Y a los extraños dice, no conocen. Y el Señor usa esta alegoría, les dijo Jesús, dice el apóstol Juan, pero ellos no entendieron lo que era lo que le decía. Es que el Señor está usando una alegoría, pero Él está hablando de cosas espirituales, aunque está usando cosas cotidianas, cosas terrenales. Él quiere llevarles a una verdad espiritual. Así, el Señor vuelve a repetirle nuevamente y dice, de verdad os digo, yo soy la puerta,
de las ovejas. Ahora Él se presenta aquí como la puerta y dice, yo soy. Vale decir, cuando Él utiliza este término yo soy, tenemos que recordar siempre que Él está diciendo, yo soy Dios. Y como Dios, soy la única entrada al reino de los cielos de los seres humanos. Y Él también más tarde, cuando leamos en el capítulo 14 de Juan, un capítulo bien conocido, dice que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, y que nadie va al Padre sino solamente a través de Él. También leemos en la palabra de Dios que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y este se llama Jesucristo, hombre, el mismo del cual estamos leyendo aquí. Yo soy la puerta de las ovejas. Y no dice yo soy una puerta, como dando a entender que hay más puertas. Lo mismo cuando leemos del camino, como que hay más caminos, dice yo soy la puerta, la única. Yo soy el camino, el único camino, no hay más que a través de la persona del Señor Jesús. Así, los que antes pretendieron, vinieron con pretensiones de ser la puerta, de ser el pastor. Ellos no venían sino con el afán de aprovecharse de las ovejas y robar las ovejas y comer sus carnes y aprovecharse de sus lanas. Y el Señor dice nuevamente, Él vuelve a repetir, yo soy la puerta, el que por mí entrare. Esto de entrar es lo mismo que cuando leemos el que cree en mí. El que cree en mí, dice el Señor, tiene vida eterna. Aquí se cambia solamente la figura, el que por mí entrare. El entrar por el Señor es lo mismo que creer en Él. Y creer en Él tiene que ver no con creer que Él es Dios solamente, o no con creer que hay un Dios o que Él vino a salvar a los pecadores, sino esta tiene que ser una creencia, un creer de corazón y un creer en forma personal e individual. ¿Qué es lo que debo creer? Porque Santiago más tarde, el hermano del Señor, el medio hermano del Señor, él dice, tú crees que Dios es uno, bien haces, porque los demonios creen y tiemblan. El creer tiene que ver aquí con creer que Dios envió a su Hijo al mundo para morir en mi lugar allí en la cruz, y que cuando Cristo estaba en la cruz, Dios cargó mis pecados en el cuerpo de Cristo sobre el madero, y que por esa obra de expiación Dios me ha perdonado. Dios ha encontrado una base sobre la cual perdonar mis pecados, y esa base es la obra, la muerte del Señor Jesús. Luego Él vuelve a repetir y Él dice ahora, yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Hay una gran diferencia entre el pastor y el buen pastor, porque alguien podría decir, o podríamos decir, ¿cierto? Hay pastores y pastores. En este caso, los pastores asalariados, como él dice más adelante, ellos cuando ven peligro, ellos como no son suyas, ellos no tienen afecto por las ovejas, sino que ellos salvan su vida. Ellos están ahí solamente por recibir alguna retribución por el trabajo que realizan. Entonces, a ellos no les importan las ovejas, pero el buen pastor sí. Y Dios es el buen pastor. El Dios encarnado, el Señor Jesús, Él es el buen pastor. Y el buen pastor, Él pone su vida para salvar la vida de sus ovejas. Y esto tiene que ver en figura, como cuando dice el rey David, yo cuando era pastor, dice, veía venir un oso y lo tomaba y luchaba con él para defender mis ovejas, fuese oso
o fuese león, yo peleaba con él. Vale decir, él exponía su integridad física, su vida, para defender sus ovejas porque a él le importaban y él las quería. ¿Saben cuál ovejas nosotros? Dice la palabra de Dios que para Dios nosotros valemos más que todos los tesoros de este mundo. Por eso es que el Señor Jesús, en su amor para con nosotros, Él lo mostró en que siendo aún pecadores, murió en una cruz por salvarnos. Así, Él da su vida por las ovejas. Y luego dice el asalariado, ve venir al lobo y las deja y huye porque no le interesan. Y el lobo hace de las suyas en el redil, arrebata a las ovejas y las dispersa, porque al pastor no le importa más allá. Pero el buen pastor, que es el Señor Jesús, no solamente le importan, Él ama a sus ovejas, Él pone su vida por sus ovejas y dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Él hace una referencia aquí, así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. ¿Cuántas veces Él ha repetido esto mismo? Yo pongo mi vida por las ovejas. Vale decir, el amor del Señor para con las ovejas, usando la figura del buen pastor, llegaba al punto de que Él podía poner su propia vida sin importarle las consecuencias para salvar a sus ovejas. Y dice Él, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer. Y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Y Él está refiriéndose aquí al resto de las personas que viven o que vivían en el mundo, porque cuando Él está hablando aquí, está hablando a los judíos en Israel, y Él está allí en el redil de Israel, pero Él dice, tengo otras ovejas, y esas ovejas también debo traer, y ellas oirán mi voz, y habrá un solo rebaño. Y esto obviamente está haciendo alusión el Señor a lo que es la iglesia, porque la iglesia está formada por judíos y por gentiles. La iglesia nació el día de Pentecostés y va a terminar de formarse cuando el Señor Jesús venga al aire a buscar a su pueblo, a buscar el fruto de la aflicción de su alma. Así, tanto judíos como gentiles o la gente que no son judías, que no pertenecen a Israel, tenemos la misma oportunidad, la misma opción, ser salvos por la gracia de Dios a través de la muerte del Señor Jesús. No hay ninguna diferencia entre la opción que tiene el israelita con la opción que tenemos nosotros los gentiles. Todos nosotros, gentiles y judíos, entramos a este redil por la fe en el Señor Jesús. Así formamos un solo redil espiritual. Dios tiene dos pueblos, uno terrenal y uno espiritual. El terrenal, que ha sido dejado de lado de momento, es Israel, y el espiritual es la iglesia, que está formada, como ya he mencionado, tanto de judíos como de gentiles que han puesto su fe en la muerte del Señor Jesús y han confiado en Él como la única forma de ser salvo, y que Dios, a través de la muerte de Cristo, nos ha perdonado nuestros pecados, nos ha hecho hijos suyos y nos ha hecho ciudadanos del cielo. Y aún más todavía el apóstol Pablo, cuando escribe en su carta a la iglesia en Éfeso, él dice que Dios ya no nos ve a nosotros, sino nos ve en su Hijo, y nos ve sentados en lugares celestiales con Cristo. Así, el Señor dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla
y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y esto él está haciendo alusión a su muerte en la cruz. Obviamente que él, siendo el Dios encarnado, él tenía todo el poder para no permitir que nadie le pusiese una mano encima, que nadie le pudiese tocar a él y llevarle a algún lugar. Así él dice: a mí nadie me va a quitar la vida, sino yo la pongo en forma voluntaria, y yo tengo poder. Yo tengo poder para morir y tengo poder para volver a la vida. Eso es, en palabras simples, lo que el Señor Jesús está diciendo. Cuando el Señor está en el huerto de Getsemaní y llegan allí a arrestarle, uno de los discípulos del Señor, que andaba con una espada, corta la oreja de uno de los siervos del sumo sacerdote, y el Señor le dice: guarda tu espada, ¿o no sabéis que yo podría orar a mi Padre y me mandaría legiones de ángeles para que me defiendan? Pero no es eso a lo que he venido. Él venía para ser la víctima inocente, para sufrir una muerte vicaria. Una muerte vicaria tiene que ver el lugar de, y él iba a cumplir con esta obra a plena satisfacción de Dios. Era la única forma en que nosotros, los seres humanos, podíamos llegar a estar a cuenta nuevamente con el Dios santo, eterno, porque nuestro pecado es la barrera que impide al ser humano acercarse a Dios. Así el Señor Jesús está diciendo claramente que Él tiene el poder absoluto como para poner su vida, para entregar su vida, y tiene también ese mismo poder para volverla a tomar. Y esto obviamente estaba en pleno acuerdo con el Trino Dios. Por eso dice: por eso me ama el Padre, y luego dice: este mandamiento recibí de mi Padre. Y luego, cuando estudiemos acerca de la resurrección del Señor Jesús, vamos a ver cómo también actúa el Dios Trino en la muerte, sepultación y resurrección del Señor Jesús. Vale decir, en toda la obra de salvación, el Dios Trino, el Dios Eterno, está presente. ¿Y qué causó esto en su auditorio, en las personas que estaban allí? Dice: volvió a haber disensión o división entre los judíos por estas palabras, porque algunos de ellos estaban pensando que el Señor tenía demonio, y ellos decían: bueno, si este hombre tiene demonio, ¿por qué? ¿Cuál es la razón para que le estén escuchando? Y otros decían: estas palabras no son de endemoniado. Y obviamente el razonamiento era mucho más lógico, porque ellos decían: ¿puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Y ellos están pensando en aquel ciego de nacimiento al que el Señor había abierto los ojos, aquel que nunca en su vida había visto, y ahora podía contemplar, podía conocer el mundo en el que vivía y podía valerse por sí mismo. Así, por supuesto que el Señor Jesús, Él era y es el Dios eterno, aquel que vino desde el cielo, al ver nuestra condición de perdidos, de muertos en delitos y pecados. Él vino para rescatarnos y llevarnos y ponernos a cuenta nuevamente con el Dios Santo. En esta figura que el Señor utiliza de el buen pastor y de el pastor, y Él también es el gran pastor de las ovejas, vemos que Él ha dejado un gran ejemplo. Hoy día, en el pueblo de Dios, Dios ha dejado también una labor, un trabajo que se realiza por amor a su nombre, y estos son dones, y Él constituyó pastores en la iglesia, y son varios pastores en una iglesia y no un pastor en varias iglesias. Además de esto, estos pastores, estas personas que tienen esta labor, este trabajo encomendado por el Señor, porque de acuerdo a lo que conocemos, la enseñanza bíblica,
tanto pastor, obispo y anciano es el mismo término, solamente son trabajos, son labores, no son puestos jerárquicos, porque la Iglesia de Dios no es una organización muerta, sino más bien es un organismo vivo, donde la cabeza de la Iglesia es Cristo. La Iglesia se ve como el cuerpo de Cristo, Él es la cabeza y todos los demás somos miembros de ese cuerpo, puestos cada una con una función diferente, pero esa función en beneficio de los demás miembros del cuerpo y en beneficio del cuerpo. Así, si el Señor ha puesto pastores en la iglesia, son para el beneficio del pueblo de Dios y no para el beneficio personal de aquellas personas que tienen esta labor, este trabajo, este ministerio. Lamentablemente hoy día se han confundido estos factores y hay muchos que se aprovechan de esa condición incluso para enriquecerse, y esto debemos decirlo porque va contra la enseñanza de la palabra de Dios. Dice el apóstol Pedro que los pastores o ancianos u obispos están entre los creyentes y que deben cuidar el pueblo de Dios no por amor a ganancias deshonestas, sino en forma voluntaria, no como teniendo señorío. Dice, mire lo que dice el apóstol Pedro acerca de esta labor: apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, esto tiene que ver con el Señor Jesús, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Ahí está la labor de aquellos a los cuales el Señor ha dejado este trabajo, esta labor de cuidar a su pueblo. La grey es de Dios. Solamente el pastor cuida y provee, él vela por las almas de las ovejas que son de Dios y va delante de ellas, guiándolas, conduciéndolas, no empujando al pueblo de Dios. Así vamos a continuar, Dios mediante, el próximo jueves, y te invitamos para que tú vengas a conocer a este buen pastor, este que dice: yo soy, Dios es el buen pastor. Y si tú quieres tener vida eterna, si tú quieres tener el perdón de tus pecados, solamente tienes que creer en Él. El que por mí entrare será salvo. ¿Has entrado tú o has creído en la persona bendita y gloriosa del Señor Jesús? Si lo has hecho, entonces dice la palabra de Dios: tienes vida eterna y no vendrás a condenación. Vamos a escuchar otro himno antes de despedirnos.
Muy bien, estamos terminando nuestro programa. Muchas gracias por acompañarnos. Hay algunas personas que nos ven en Fundición, Cousiño, Sotomayor al Cerro, Cantera, Lota Alto, Coronel, Lagunillas, de varias partes. Gracias por llamar también. La respuesta correcta de cómo el Señor sanó a este hombre es que untó sus ojos con lodo. Ya los que contestaron eso están dentro de participar. Nuevamente invitamos el día sábado 6:30 de la tarde, en Pedro Aguirre Cerda 189. Vamos a tener una reunión acerca de 11 mujeres destacadas en la Biblia, y este sábado nos corresponde estudiar a Ruth. Así que a las 6:30 de la tarde, si quiere, lleve un cuaderno, una Biblia para que tome apunte, porque son estudios bien buenos acerca de esta mujer. Este sábado, Ruth la Moabita, 6:30 de la tarde. Muy bien, vamos a dar el nombre de la persona que se ganó el libro. Leonardo Ruiz puede venir a retirar el libro en horarios de oficina acá al canal. Todos los jueves vamos a estar haciendo estos mismos concursos, así que siga participando y ahí puede también usted lograr ganar estos libros que son doctrinales, son muy interesantes. Queremos reiterar nuestra invitación para que participe con los cursos Emaús. Puede comunicarse con nosotros a través del mail que aparece ahí en pantalla. También puede llamar al canal o puede ir a Pedro Aguirre Cerda 189 los días miércoles, viernes o domingo a las 19 horas para contactarnos. O puede escribir también a la casilla 9 del correo de Lota. Así nos despedimos deseando que el Señor le bendiga y que ojalá usted pueda entender el mensaje de salvación.